Bueno, para dar inicio a esta exposición del tema de pensamiento crítico, pensamiento creativo, primero vamos a tratar de acercarnos un poco a las definiciones y algunos conceptos claves para ir comprendiendo esta temática. Primero hay que tener en cuenta que el pensamiento es una de las funciones tal vez más complejas que tiene el ser humano. Mediante el pensamiento transmitimos ideas, generamos procesos de aprendizaje y generamos todo lo que tiene que ver con procesos de nivel superior. Mediante el pensamiento también creamos conocimiento y es uno de los ejercicios que está retribuido solamente al ser humano. Desde hace mucho tiempo se han venido haciendo estudios no solamente sobre cómo se procesa esa información dentro de nuestro cerebro, sino también qué consecuencias y qué habilidades se pueden desarrollar en torno a estas posibilidades. Hay muchos estudiosos que han incluso revisado la fisonomía del cerebro y cómo se van generando estos procesos en su interior. De acuerdo a Melgar, el pensamiento ha sido descrito en psicología como la capacidad de planear y dirigir implícitamente una conducta venidera, previendo errores o postergando las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. En este sentido es que se hace referencia a que es un desarrollo de orden superior de los seres humanos. De acuerdo a ese pensamiento, la raza humana ha podido adaptarse, ha podido mejorar su modo de vida y últimamente se ha hecho mucho estudio frente al tema cognitivo. Entre las teorías y los diferentes estudios se ha clasificado, hay uno que clasifica el cerebro en dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. El izquierdo es donde se predomina el análisis deductivo, es secuencial, es lineal, verbal, riguroso y organizado, ligado a un pensamiento de tipo lógico, también llamado crítico o convergente. Mientras que el cerebro del hemisferio derecho es sintético, inductivo, holístico, totalizador, visoespacial, significa que maneja todas nuestras dimensiones, nuestras percepciones de dimensión, libre e intuitivo, y está asociado a un pensamiento divergente o pensamiento lateral. Autores como Paul MacLean, Norbert Herman, mencionan que la posibilidad de tener cuatro hemisferios o cuatro tipos de cerebro. Uno que es el cerebro reptiliano, donde se contempla, no está basado en las funciones esenciales, nuestras funciones corporales esenciales como el respirar, el caminar, nuestra circulación. Un cerebro límbico que está asociado a las experiencias y respuestas emocionales que nos llevan a tener reacciones de supervivencia o sobrevivencia. El neocórtex, que es la base de los procesos mentales, donde hay una proyección y desarrollo humano. Conceptos ya más puntuales frente al pensamiento, ya sabiendo que es una función de orden superior del ser humano, vamos a hacer una diferenciación entre pensamiento crítico y pensamiento creativo. El término pensamiento crítico proviene del latín pensare. Es preciso destacar que la palabra de pensamiento puede comprenderse de diversas formas. Cuando hablo de crítico estoy generando allí ya una función específica o una característica específica o una cualidad sobre el pensamiento. Significa que no es solamente idear ideas, pensarse en nuevos escenarios, sino hacer un análisis riguroso que, como término general, persigue obtener una conclusión. Esa es una de las principales características que tiene el pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento creativo es un pensamiento que está asociado a la habilidad de formar enlaces entre ideas, cuyo principal objetivo es el generar soluciones a una necesidad. Este pensamiento creativo consiste en descubrir mejores maneras de hacer las cosas, ya sea para innovar, generar transformaciones en diversas situaciones de la vida cotidiana. La creatividad significa también la intuición
y nuevas percepciones que toman como insumo la idea original. Tenemos de pronto a veces la idea errónea de pensar que cuando estamos hablando de creativo debe ser novedoso, debe ser nuevo, o por la etimología de la palabra debe ser solamente nuevo, y esta no es la intencionalidad de este tipo de pensamiento. La creatividad también está dada en la posibilidad de adaptar a las necesidades de un contexto o a las necesidades propias de una persona esos elementos que puede encontrar en el medio para poder resolver una situación, problema. Por ello, el pensamiento crítico está asociado a la toma de decisiones y el pensamiento creativo está asociado a la solución de problemas. En la toma de decisiones, que es la que se utiliza con el pensamiento crítico, se enmarca la capacidad analítica, la cual permite realizar la elección de la mejor opción. Allí radica la importancia del pensamiento crítico. Elementos que se deben tener en cuenta a la hora del desarrollo del pensamiento crítico. Hay algunos elementos que son fundamentales, que son insumos e incluso procesos o procedimientos que permiten que se desarrolle el ejercicio de pensamiento, de análisis crítico. Para ello tenemos la información, que son datos, hechos, observaciones, experiencias, interpretaciones e inferencias e incluso conclusiones sobre algunas soluciones que ya estaban previstas en algunas situaciones similares o que le aportan valor a lo que estamos tratando de resolver. Recordemos que el pensamiento crítico está basado en la toma de decisión. Debemos tener en cuenta también conceptos, teorías, definiciones, supuestos, presuposiciones, que hace parte de lo que se acepta como algo real que afecta o que me permite tomar una visión, una posición frente a la situación desde la cual quiero analizar. Otro elemento importante para el desarrollo del pensamiento crítico lo constituyen los propósitos, cuál es la meta, cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo y sobre todo cuál es la pregunta que está generando este pensamiento crítico y está generando esta función superior de nuestro cerebro. Y por último, en términos de los elementos, debemos también tener en cuenta las implicaciones y consecuencias. O sea, si, como lo hemos mencionado, el pensamiento crítico me lleva a la toma de decisiones frente a cuál es la mejor opción, pues es muy importante que en esta toma de decisión, en este proceso de desarrollo de pensamiento, pues se tengan en cuenta todas las implicaciones y consecuencias que pueden generar esta u otra opción que haya escogido de acuerdo a este análisis. Bien, el ciclo del pensamiento crítico debe ser o es abordado desde diferentes procesos y diferentes pasos. Vamos a contar un poco algunas estrategias que se pueden utilizar para potencializar este tipo de pensamiento. Primero, adquirir una cultura de la estadística. El pensamiento crítico presupone que hay unos componentes estadísticos y evidencias que me permiten tomar posición o análisis frente a alguna situación específica. Este proceso estadístico pues apoya un poco mejor la decisión que tenga que tomar y hace que esas decisiones sean mucho más confiables. Otra estrategia es contrastar los datos e información. En este mundo globalizado tenemos demasiada información a disposición, entonces es importante que se contraste y se tome esa información para no tomar decisiones erradas basadas en hechos o en informaciones equivocadas. Otra estrategia es consultar variedad de fuentes. Entonces, como lo mencionaba, nos estamos acostumbrando solamente a tener información bajada de internet, a veces se nos olvida que hay otro tipo de recursos que permiten generar ese análisis. Hay que hacer un proceso de triangulación de información para poder verificar la veracidad de las fuentes. Hay que hacer otra estrategia, es una formación de ciudadanos escépticos. Significa que es ese análisis que se hace ahora frente a lo que se dice, es cuando estamos en nuestras aulas de clase y nuestros estudiantes no simplemente se quedan con lo que se les informa o se les comenta, sino que van mucho más allá. Hay que promover este tipo de cultura de no comer entero. Otra estrategia es estimular el proceso de aprendizaje desde el pensamiento crítico.
en el ámbito educativo es importante de que los niños desde la primera infancia empiecen a generarse este tipo de conductas y de hábitos, porque esto les permite de alguna forma estructurar su pensamiento, ¿sí? Por eso en muchas instituciones educativas se han ido incorporando temas como la programación, que era un tema que antes se pensaba exclusivo para las formaciones ingenieriles. Entonces ya hay programación para que los niños también empiecen a generar ese tipo de desarrollos, que se estimule de alguna forma este tipo de habilidad, y luego en los ciudadanos pues podamos tener unos desarrollos un poco más elevados. Bueno, bien, pensando en la utilidad e impacto del desarrollo del pensamiento en los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas, pues es muy importante, puesto que mediante estos procesos ordenados, sobre todo de análisis de información, revisión, triangulación y una generación de un pensamiento crítico, le permiten tomar decisiones mucho más acertadas, basadas en hechos estadísticos, basadas en evidencias y soportadas en bibliografías o en otras experiencias significativas frente a una decisión que tengan que tomar las personas. Es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, debido a que nuestra sociedad exige en este momento de ciudadanos que cuestionen, que estén siempre pendientes de su crecimiento y de sus comunidades, y ello solamente se logra con el ejercicio del pensamiento crítico. No solamente lo que vienen a decirnos, sino todo lo que nosotros podemos indagar y procesar esa información para poder tomar mejores decisiones. Bajo la premisa y la reflexión realizada a partir de la indagación y comprensión del tema, puedo concluir que el pensamiento crítico implica el proceso de reflexión del ser humano frente a una determinada situación, en el que genera un análisis y juicio de valor a la luz del conocimiento y la comprensión del contexto que lo rodea. Es así como el pensamiento crítico contiene varios elementos determinantes en el momento de dar una conclusión lógica. Los argumentos, las teorías y el manejo de la información son relevantes al momento de dar aplicabilidad a esta estrategia del pensamiento. El punto fundamental es que en todos los casos en que se necesita pensar sobre algo, resulta primordial la información, el análisis y la creatividad. Los conceptos y las percepciones constituyen un elemento básico de todo pensamiento para que de esta manera no se convierta en una simple rutina. Es así como también se puede considerar que el pensamiento crítico hace parte de un cúmulo de capacidades intelectuales de orden superior que se debe proveer en el ser humano desde sus primeros años de formación, y ellas son análisis, síntesis, conceptualización, manejo de información, pensamiento sistémico, investigación y metacognición. Lo anterior devela una estrecha relación con el pensamiento creativo, pues está implícita la habilidad de formar enlaces entre las ideas y alternativas para atender a una necesidad. Consiste en descubrir mejores maneras de hacer las cosas, ya sea para innovar o generar transformaciones en diversas situaciones de la vida cotidiana, lo que implica la toma de decisiones donde se debe elegir varias alternativas, opciones y maneras de resolver diferentes situaciones de la vida en diversos contextos. Por último, intervienen en estas estrategias la solución de problemas, la cual está mediada para la toma de decisiones, donde valorar críticamente las alternativas permite decidirse por una solución que atienda a criterios de realización y beneficio ante una problemática, necesidad o circunstancia. Es así como estas cuatro estrategias de pensamiento son circundantes en la vida del ser humano y posibilitan el favorecimiento del liderazgo a nivel profesional y despertar el espíritu crítico y creativo bajo una figura contundente asumida con argumentos.